Por situaciones previsionales, jubilaciones y tal cual lo decía Nancy, queríamos dialogar con el abogado doctor Gonzalo Hernández, que nos acompaña y que le damos la bienvenida. Se abre la imagen para poder verlo. Doctor, buen día, bienvenido a nuestra Buen día, mesa. doctor, bienvenido. Hola, buen día, ¿qué tal, Silvia? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos a mesa compartida, Nancy, Matías, Darío y todo ¿Qué el tal? equipo. Buen día a todos. ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo les va? doctor. Bueno, vamos a hablar de jubilaciones, pensiones y ese tema que genera tanto interés, pero también tanta incertidumbre, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, este tema que se esperaba tanto, sobre todo el tema de la nueva moratoria, la ley 27705, que la verdad que es muy importante e incluso abarca más de lo que uno esperaba, porque viene a suplir la situación de muchas personas. ¿Por qué es tan importante esto de la nueva moratoria? Esto, como para dividirlo y explicarlo un poco, le va directo, digamos, a dos grupos. Por un lado, la gente que ya tiene la edad, los hombres 65 años, las mujeres 60 años, que no tienen los aportes. La ley te exige 30 años de aportes, ¿bien? Sí. Entonces, para la gente que no tiene esos 30 años, Ujú. puede hacer uso de la moratoria eh, y meterse en un plan de pago para llegar a esos 30 años que pide la ley. Es decir, si un hombre tiene 15 años, Sí. desde la moratoria está desde que uno cumple los 18 años hasta diciembre del 2008, se abre esa ventana para poder comprar años. Vamos al caso Cuando, de los hombres, por ejemplo. si uno, perdón, eh, doctor, si sí. un hombre tiene 15 años, dijo 15 años de aporte. La ley siempre exige 30 años, ¿bien? Ah, Eso Sí. es. Hoy, por ejemplo, con esta nueva moratoria, hoy solamente con tener la edad, con solamente tener 65 años, en esta pantalla, o sea, se abre esta posibilidad de poder comprar años desde que cumple 18 años hasta el 2008. Eso quiere decir que puede comprar los 30 años por moratoria. Ni siquiera se paga, antes con la vieja ley se pagaba la primera cuota. Ujú. Hoy en día, digamos, solamente con el requisito de tener la edad los hombres Ujú. pueden llegar a la jubilación. Y lo que te decía este de los 15 años, si tiene, por ejemplo, una persona que tiene 15 años solamente regularizados, puede haber trabajado toda la vida, pero por Sí, ahí sí, los trabajos o estaban en negro, o bueno, sí. o eran informales. Ujú. Entonces, a través de esta moratoria, pasando el socioeconómico, que, bueno, quiero decir que el análisis socioeconómico de esta ley es muy flexible, Ajá. entonces prácticamente todo el mundo puede ingresar. Digamos, es Ujú. una ley que está hecha prácticamente para todo el mundo. Ujú. Entonces ahí podría completar los años que le falten. En ese Eh, caso, perdón, en ese caso de una persona que ya ha cumplido la edad para jubilarse, que no tiene la cantidad de años requeridos para completar esos 30, ¿con qué tipo de jubilación se va a jubilar? ¿Con la mínima, teniendo que hacer obviamente un plan de pagos para poder llegar con los 30 años o con la cantidad necesaria de es aporte? buena la pregunta. Cada caso es diferente porque no todo el mundo tiene los mismos aportes. Ujú. ¿Cómo se calcula una jubilación? Una vez que uno cumple con los dos requisitos de la edad y de los 30 años de aportes, para saber cuánto va a cobrar una persona, se toman los últimos 120 meses, es decir, los últimos 10 años. Ujú. La pregunta tuya no es tan no es que sea no tan fácil de responder, pero se te respondo de esta manera. Por ejemplo, si una persona consiguió un trabajo en el 2000 y hace 22, 23 años casi que está trabajando, Ujú. y tiene los 65, los años que se te van a tomar son estos últimos 120 meses que ha tomado, estos últimos 10 años. Ujú. Entonces, por moratoria, le compraría allá atrás, en el 70, en el 80. Bien, entonces él llegaría a los 30. Y esa jubilación no sería la mínima, porque se le tomaría en los últimos 120 meses. Claro. La moratoria esta sí está hecha como para hacer la mínima, completando, pero eso depende de dónde tengan los aportes. Si tienen los aportes dentro de esos últimos 120 meses, va a ser esos 120 meses se suman, se prorratean y de ahí sale el monto de la jubilación.
Mencionaba ahí que era tener los años de aporte y una ficha. ¿Cómo fue que mencionó? ¿Qué sería eso para llevarlo al terreno de la gente común? No, solamente, como te digo, los hombres con 65 años hoy se le puede comprar, si no tiene cero aportes, se le pueden comprar hasta los 30 años por moratoria. Bien, uno se presenta en la ANSES, se hace el plan de pago, ni siquiera se paga la primera cuota, porque en el anterior se paga la primera cuota y de ahí, bueno, uno firma que está de acuerdo con ese plan. Entonces, cuando una vez que empiece a cobrar la jubilación, se le va a descontar. Con el tema de las mujeres, no llega a cubrir los 30 años. Así que en el caso de las mujeres, les va a hacer falta algún tipo de aporte de cualquier tipo, de autónomo, monotributo, dependencia, servicio doméstico, de lo que sea para completar. O sea, por moratoria pueden comprar casi 27 años, pero le va a restar esos 3 años. El beneficio que tienen las mujeres es que si uno tiene un hijo, por ejemplo, el Estado le da el beneficio de como que le regala un año. Entonces ya no son los 30 años que hay que llegar, sino son 29. Si ese hijo es incapaz o era adoptado, ese año, vale, en realidad son 3 años. Entonces, bueno, nosotros somos como arquitectos, tenemos que armar para llegar a los 30 años y bueno, se puede jubilar la gente. Más allá de la situación genérica y global, cada caso es único, tal cual usted lo ha comentado, doctor. Claro, cada caso es particular. Un poco cuando empecé hablando, es decir, que esto va como para las dos personas. O sea, primero para la gente que ya tiene la edad, por eso te dije 65 y 60, que pueden ir consultando. Y la gente que está a 10 años de la jubilación, es decir, las mujeres a 50 y los hombres a 55, esta ley también permite comprar de manera anticipada. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que no voy a llegar a los 30 años cuando tenga, por ejemplo, la mujer que tiene solamente 15 años aportados, ¿bien? Tiene 50 años. Si ella sigue trabajando, cuando llegue a los 60 va a tener 25, se le van a faltar 5. Entonces se pueden ir adelantando y diciendo, che, yo no voy a llegar a tener los 30 años cuando tenga 60 porque ya no, por más que los esté trabajando, no voy a llegar. Entonces uno los puede comprar hoy de manera anticipada con estos planes. Entonces cuando uno llegue a la edad ya puede cumplir los 2 requisitos. Claro, bien. ¿Cómo se hace para poder hacer estos trámites, para saber cuál es la mejor opción? Y bueno, yo les diría que consulten, siempre consulten. Bueno, yo trabajo de esto hace como 15, 20 años que estoy metido en lo previsional, en la ANSES, también en tribunales federales, con el tema de los reajustes. Ese es también otro tema que hay que ver y tocar. Los reajustes se hacen cuando uno ya está jubilado. El Estado normalmente no, la ley y la jurisprudencia hablan del 82% móvil, ¿bien? Que uno cuando se jubila tiene que cobrar el 82% de lo que venía cobrando en su vida de activo. La jubilación es de carácter sustitutiva, ¿bien? Tiene que venir a reemplazar más o menos el mismo nivel de vida que uno venía llevando. Por eso se establece que el 82%. ¿Qué pasa? El Estado, al no alcanzar, digamos, a cubrir a todos y por las divergencias del país, es muy difícil que se le pague a todo el mundo 82. Entonces, normalmente le pagan cerca del 60, del 50 y pico por ciento en las liquidaciones. Entonces, yo a esa gente también les invito a que consulten, porque si esa diferencia, cuando uno, eso es a través de un contador, cuando esas diferencias son mayores al 10%, o sea que no le están pagando lo que debería, uno estuvo trabajando y se le descontaba el 11% cada vez de vida durante esos 30 años, ¿bien? Cuando uno se va a jubilar, no le pagan este 82% y queda muy lejos esa. Entonces, cuando existe una diferencia mayor al 10%, existe confiscatoriedad por parte del Estado, lo que hace nacer la acción para que uno pueda ir ante tribunales federales y demandar al ANSES para que le acomoden la jubilación a lo que uno había aportado durante toda la vida.
¿se entiende? Claro. Entonces, invito a la gente a que consulten porque, bueno, uno ha trabajado 30 años y se merece por lo que ha trabajado. Sí, sí, sí. Doctor Hernández, le hago una consulta del tema anterior de esta moratoria. El Estado ha abierto esta posibilidad. ¿Es normal que lo hagan? O sea, la gente que no se adhiere ahora o que no está en situación, ¿podrá hacerlo otro año o hay que aprovechar sí o sí esta posibilidad? Mira, en el 2006 salió la primera moratoria, que era la 24476. Bien, esa estuvo vigente en donde abría esta ventana para poder comprar esos años de autónomos. Ujú. Después, en el 2009 sale la ley 25994, que da esa posibilidad, que era por 3 años y fue prorrogable por 3 años, y llegamos al punto de hoy. O sea, siempre ha existido una moratoria que ayudaba a comprar. La ley 27705, esta última moratoria, entra en vigencia por 2 años, prorrogable por 2 años más. O sea que no es algo que, como decimos, que ahora. Durante 4 años va a estar vigente esta moratoria, o sea que toda la gente, digamos, va a poder usar esta ley, que incluso, como te dije, es bastante universal. Claro. Las otras tenían un análisis socioeconómico que en donde uno, si por ahí estaba trabajando bien, o tenía un cierto nivel de vida o un auto y demás, cuando uno se presentaba en ANSES le decían: no, mire, usted por el nivel de vida que tiene no puede hacer uso de la moratoria, así que bueno, uno se volvía a su casa y no podía hacer uso de esa moratoria para completar los años que le faltaban. ¿Puede ser que ahora hubo una modificación y que se va a tener en cuenta algo de movimientos bancarios, de situación patrimonial? Claro, ese es el análisis socioeconómico que la ANSES conjuntamente con la AFIP hacen como cruce de datos y chequeaban si uno por ahí tenía una casa y un auto o tenía más o menos movimientos de tarjeta. Ahí es lo que te digo, decir: no, mire, usted no lo pasa. Claro. Ya, así que esa persona no se volvía. Es un tema difícil de entender, o sea, el régimen es solidario, el país, digamos, evidentemente está muy mal, pero bueno, no tiene por qué seguir pagándolo la gente que trabaja, digamos. Uno, por haber trabajado, por adquirir un auto o tener un cierto nivel de vida, no va a poder completar los años, y otra persona que no trabajó sí, digamos, termina siendo un tema muy sensible, digamos. Claro. Así que yo creo que hoy al menos es más justo, por más que uno intenta hacer equidad, digamos, por parte del Estado, y el Estado intentar ayudar a la gente que más lo necesita. Bueno, también está el tema de la justicia. Es decir, uno, ¿por qué por ahí uno haber trabajado no va a poder ingresar? O sea, el certificado, perdón, este informe socioeconómico es un filtro. Se cortó. Ahí Creo que estamos. ahí lo vamos a ver si lo Claro, podemos. exacto. Ahí Antes está. era un filtro que funcionaba y mucha gente quedaba sin. Exacto, exacto. Funcionaba como filtro. Hoy está, bueno, es un poco para todos. Claro, claro. Doctor, recibe muchas consultas y ya como para ir cerrando, porque usted lo habla de manera muy práctica, muy fácil, muy entendible para la mesa. Digo, sin embargo, aparecen muchas dudas, mucha incertidumbre y también mucha preocupación, ¿no? Sí, sí, es que le pasa que la jubilación es algo a que todos vamos a llegar a eso, digamos, todos llegamos a la tercera edad y bueno, y mucha gente depende de eso bueno, para vivir. Entonces es algo un poco que nos interesa y nos afecta a todos. Y bueno, no solo el tema de la jubilación, sino también con el tema de la obra social, digamos. Ya uno, al poder jubilarse a nivel nacional, adquiere PAMI, y a nivel de provincia adquiere APROS, que bueno, siempre uno tiene que tener esa cobertura. Claro. Claro. Bueno, doctor, este ha sido el primer puntapié de un diálogo que ha sido muy productivo. Agradecemos este diálogo que hemos mantenido en esta jornada del sábado y bueno, queda la ventanita abierta. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Que tengan una linda tarde y bueno, y un saludo para todos en el Día del Trabajador, para ustedes y bueno, y para toda la gente. Igual para ustedes. Gracias, Muchas doctor. gracias. Bueno, que tengan un lindo día. Muchas Hasta gracias. luego.